Muy buenas tardes. Comenzamos. Muchas gracias por conectarse al encuentro número 18 del Consultorio Médico Empresarial de la Unión Industrial del Estado de México. Les invitamos a que redoblemos esfuerzos para cuidarnos nosotros y a nuestros seres queridos. Sigamos las recomendaciones de nuestras autoridades de la salud. Bienvenidos a la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México, al Consultorio Médico Empresarial, un servicio permanente para las empresas socias UNIDEM, todos los martes de 12 a 1:30 de la tarde vía Zoom, con un tema distinto cada martes. Mi nombre es Angélica Quijano, les damos la más cordial bienvenida. Hoy, 29 de diciembre del 2020, en este 18º encuentro del Consultorio Médico Empresarial, tendremos el interesante tema Hablemos de la nueva cepa del COVID. Antes de iniciar, les recomendamos algunas reglas de convivencia de la sesión. Para ello, les pedimos a todos nuestros asistentes poder tener su micrófono cerrado durante la conferencia. Las dudas técnicas, así como las preguntas para nuestro expositor, podrán ser escritas en el chat de esta plataforma, las cuales serán atendidas con mucho gusto. Vemos en pantalla el orden del día. Tendremos 4 actividades. Iniciaremos con la bienvenida. Como actividad número 2, escucharemos la conferencia de nuestro expositor. Continuaremos con el tiempo para ustedes, las empresas, en la sesión de preguntas y respuestas. Y finalizaremos con la clausura a la 1:30 de la tarde. Gracias a nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas La Costeña, Fábrica de Jabón La Corona, Envases Cuevas, Envases Jalostó, Grupo Jumex y Restaurante La Mansión por acompañarnos. A los presidentes de las diferentes comisiones, al equipo staff de la UNIDEM y a todas las empresas socias de la Unión Industrial del Estado de México y empresas invitadas que se encuentran conectadas en este momento por las 4 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Facebook Live. Muchas gracias por su presencia. Iniciamos con la bienvenida. Es un gusto presentar al ingeniero Marco Antonio Mayorga, nuestro presidente de la Comisión de Seguridad Industrial de la Unión Industrial del Estado de México y coordinador de Seguridad Industrial de la empresa Grupo Jumex, empresa integrante del Consejo Directivo de la UNIDEM. Buenas tardes, ingeniero. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por tener este interés constante en estos tiempos de pandemia. Sabemos que esta no ha sido una carrera sencilla, es una carrera de fondo que muchos esfuerzos nos ha costado el mantener a la mayor parte de nuestros seres queridos con nosotros. Y el que mantengan ustedes su interés en el seguimiento de todo el trabajo que hace la UNIDEM para respaldar, actualizarles, llevarles la información más veraz y práctica para poder cuidarse y cuidar sus seres queridos es muy loable. Estamos en un crecimiento constante todavía, no hemos pasado las peores etapas, desafortunadamente. Seguimos teniendo números muy agresivos en cuestión de defunciones, decesos. No solamente las personas famosas duelen, creo que independientemente de las noticias del fin de semana, de las personas famosas que han partido, tenemos muchos familiares cercanos, amigos, compañeros que durante estos días han estado sufriendo el viacrucis de buscar ayudar a sus familiares para esta batalla contra la enfermedad, y creo que el trabajo más fuerte que está haciendo la UNIDEM es buscar la concientización para que no incrementen los números de contagios, no incremente la parte de personas queridas que perdamos. Entonces, gracias por ese esfuerzo de mantenerse en comunicación, en contacto para actualizarse en esta información. Ya tenemos una pandemia enfrente y ahora nos enfrentamos con un nuevo participante de la pandemia, como es la nueva cepa. Para este tema nos va a apoyar y darnos orientación en el tema el doctor Raúl Rivera Padilla, quien es médico cirujano por la Universidad Justo Sierra, licenciado en acupuntura médica y rehabilitación integral por la UNEVE. Ha participado en el área de urgencias de la Cruz Roja Mexicana, ha tenido diferentes diplomados, impartido innumerables conferencias y participado como integrante y como ponente en diversos congresos, entre los cuales destacan los temas de especialización: células madre, células tumorales,
terapias avanzadas en medicina regenerativa, infiltraciones especiales, ecuación del envejecimiento, ozonoterapia, factores de transferencias en prevención y tratamiento, entre muchos otros, por parte del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es director general de la empresa Bionatura, empresa socia de UNIDEM. Ha tratado médicamente con extraordinarios resultados a un sinfín de empresarios y trabajadores contagiados de COVID, con tratamientos desde casa, de manera preventiva o de manera presencial en casa del paciente. Y en estos momentos de pandemia imparte conferencias de concientización e información a los trabajadores de las empresas para destacar la importancia de la aplicación de las medidas sanitarias, entre muchos otros temas. Es presidente de la Comisión de Salud de la Unión de Industriales del Estado de México y hoy nos comparte el tema Hablemos de la nueva cepa de COVID. Bienvenido, doctor Raúl Rivera Padilla. Adelante. Muchas gracias, licenciado. Pues bueno, antes que nada quiero agradecer ese trabajo que juntos hemos venido haciendo, que UNIDEM ha permitido que cada vez estemos concientizando, haciendo conciencia a más empresarios, a más gente, y pues bueno, esta es nuestra lucha también para contribuir a nuestro sector, a nuestro México. Si se dan cuenta, hoy las cifras son desgarradoras. No hemos parado, nosotros incluso el día de ayer todavía estuvimos movilizando equipos de emergencia por situaciones de COVID-19 y es aterrador. Hoy enlazamos un servicio de emergencia y nos dicen lo primero es, pero ¿qué hospital me va a recibir? ¿Quién me va a recibir? ¿Cuánto es mi tiempo de espera? ¿Traigo tanto de oxígeno? Y son momentos de angustia. Realmente es una angustia compartida ahí porque tanto el que recibe la llamada, el que activa el servicio, los familiares, la preocupación de que se acabe el oxígeno, de que nos reciba el hospital y demás, pues realmente estamos viviendo una situación crítica y se están cumpliendo los pronósticos. Se decía que México tiene el peor pronóstico para enero y a como lo estamos viviendo, yo creo que sí, incluso el pronóstico se está quedando corto, pero tenemos que tomar nuevas medidas. Incluso hoy hablar de una nueva cepa es porque ya lo comunicó Reino Unido, porque la OMS ya está enterada y porque está haciendo frente ante la OMS, la OPS, de a todos los gobiernos expandir las medidas y detectar de una mejor manera qué está pasando en sus países. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso. Vamos a terminar siempre como lo hemos hecho, con una ronda de preguntas, pero espero que a pesar de todo y de que ya hayan tenido contacto con este virus, o que algunos familiares o alguien ya ustedes sepan que ha pasado por esta enfermedad, pues no pierdan ese ánimo, ese ímpetu, porque son tiempos difíciles para las familias, para los negocios. Y justamente estaba en una reunión ahorita con empresarios en materia de salud, y hoy ser empresario es presentarse ante una tormenta, ser el capitán del barco. Y he encontrado gente que es muy grato saber que están en UNIDEM, porque han tenido una preocupación bastante importante por sus trabajadores. No han escatimado recursos, nos han hablado de que vamos a supervisar, tenemos todo lo que nos está pidiendo la Secretaría, pero vamos a supervisar qué está pasando para que no se sigan contagiando y podamos seguir con nuestro trabajo y demás. Esos son los capitanes en la tormenta. Vienen tiempos difíciles, la OMS nos ha avisado que son 6 meses más, a pesar de que ya se inició la contienda con vacunas. Son 6 meses más que nos esperan de enfermedad ante COVID. Pero no olvidar que COVID vino a revolucionar todos los sistemas, incluso el sistema de cómo hacer medicina. ¿Por qué? Porque estamos viviendo hoy
un tratamiento para COVID incluye muchísimos medicamentos. Entonces, eso va a generar nuevas formas de enfermar, nuevas situaciones, incluso pues nuevas adaptaciones de la enfermedad. Pensemos en un diabético que ya tomaba medicamento, tenemos una enfermedad COVID leve, empezamos todo el tratamiento. Entonces, todo ese tipo de secuencias hoy nos va a generar un cambio. Y esos cambios debemos ya de estar nosotros proyectándolos, de tener esa proyección incluso en las empresas, a la gente aquí, médicos laborales, recursos humanos, los directores generales y demás, estarlos proyectando, porque si bien la Secretaría del Trabajo obliga al menos una vez al año a hacer estudios de pesquisa, de tamizaje en los trabajadores para saber cuál es el estado de salud, incluso detectar factores de riesgo que puedan poner hasta en riesgo la operación propia de la empresa. Entonces, ahora con COVID eso se viene a reforzar más, lo debemos de hacer, debemos de estar haciendo pues campañas de salud, campañas de conciencia que nos ayuden a que nuestro personal siga activo y pues prácticamente no enferme, no agrave y nuestra operación siga marchando. Porque pareciera que pues si para algún sector o algo, no se afecte mucho la economía, pero en realidad es de que hasta el vendedor de dulces que tengamos en la esquina, si se detiene, influye en la economía, influye en el flujo de capital. Entonces, necesitamos tener verdaderos controles, verdaderos seguimientos para poder dar una atención oportuna y sigue siendo y seguirá siendo la mejor de las medicinas, la medicina preventiva. Tengo el gusto de ver de que algunas personas que desde el inicio de la pandemia nos empezaron a hablar, a decir, ¿y cómo me cuido? ¿Qué hago? Y demás. Hoy esas personas, si han tenido contacto con el COVID, no han agravado, han cursado enfermedades leves que les han permitido seguir. Y hemos tenido casos contrarios que nos decían, no puedo, no lo voy a hacer o demás, y cuando han enfermado la situación se ha comportado catastrófica. Incluso hoy es un catástrofe encontrar un tanque de oxígeno, un generador de oxígeno. Es muy complicado. Y aparte de eso, pues la cuestión económica, pues baja, porque es un gasto que no se tenía previsto y demás. Entonces, pero aparte de eso son momentos de angustia terribles que en realidad ya no queremos que pasen y vamos a seguir capacitando, vamos a seguir apoyando toda la unión industrial, toda la gente que con ella se mueve, con toda la gente que está pendiente de estas capacitaciones en reformas también de salud, en reformas legales y demás, para que no se detenga tanto nuestra actividad y podamos salir avante en estos tiempos difíciles. ¿Qué vamos a abordar el día de hoy? Pues bueno, primero es qué es una cepa, cómo se llama, por qué se está migrando COVID, hacia dónde va. ¿Debemos de preocuparnos? Tal vez debemos más ocuparnos. ¿Por qué? Porque no es tan fácil frenar una pandemia, pero sí es fácil de tener una convivencia en casa. Sí es fácil hacer esa conciencia de no hacer reuniones, de no asistir a lugares concurridos y tener todas las medidas de cuidado. Desde el principio que era el camino de quédate en casa, eso era como lo más sencillo, lo más práctico. Hoy estamos en otra etapa de contienda donde va a ser el quédate en casa, pero vacúnate, empecemos por grupos vulnerables y aún así, pues vamos a tardar más de un año para controlar totalmente esta situación por el tema de las vacunas. Yo sé que algunos de ustedes ya han escuchado mucho acerca de vacunas, incluso una plática previa que di también fue de vacunas, de la orden de compra. México ya tiene una orden de compra de 5 diferentes tipos de vacuna. Entonces, eso lo comunicaron el Poder Federal de que van a ser 5 diferentes. Entonces,
estuvimos viendo los análisis de las vacunas y demás, la verdad es que todas tienen una característica, Pfizer, Moderna, son de las mejores, apostaron con bastante tecnología, más o menos su inversión por investigación fue de $200 millones por hacer una tecnología altamente sofisticada que va a dar un resultado. Entonces, lo más seguro es que funcione bien por todo el plan que se tiene, a pesar de ser una vacuna nueva, pero también COVID o SARS-CoV-2 es nuevo, aunque comparta información con otros virus, con otros coronavirus como SARS o como MERS, que ya eran conocidos. Y este año ha pasado corriendo. ¿Dónde nos encontramos un año después? Después del 17 de noviembre del 2019, cuando se emite el primer caso en Wuhan, que así se empezó a denominar como la fiebre de Wuhan, hoy ¿en dónde estamos? Hoy estamos teniendo una nueva cepa. Y pues bueno, vamos a ver por qué COVID entra al cuerpo y tiene diferentes formas de replicarse, diferentes formas de adaptarse al sistema. Y es porque nuestro sistema inmunológico lo permite. Nosotros tenemos barreras de defensa. Las barreras de defensa son las mucosas, las lágrimas, el cerumen de tus oídos, la saliva, el pH de la piel. Entonces, eso cumple una característica que es la protección. Y aparte de eso, pues nosotros con nuestras medidas higiénico-dietéticas favorecen de que nuestras defensas se encuentren elevadas. Pero hay un receptor que se llama AC2. Ese receptor no solamente se encuentra en las vías respiratorias, es un receptor por el cual la proteína más mencionada, que es la proteína Spike, que tiene COVID, se une a él y permite entrar a las células de nuestro cuerpo. Siendo así una de las zonas que más expuestas están y que mayormente se afectan, pues son el epitelio olfatorio, o sea, para que puedas percibir los olores, y el gusto. Entonces, esa parte son manifestaciones neurológicas que generan inflamación por la entrada del virus, y esa es una de las partes, pero no nada más se queda ahí. Hay otros órganos que tienen este receptor, como puede ser el corazón, puede ser los riñones, y pues bueno, va dando una característica de acuerdo al órgano al que está entrando. Por eso, al principio, me sorprendía mucho como médico, uno de los casos que vi es que me llega una persona ya conocido como paciente diabético, pero me llega con una insuficiencia renal aguda. Entonces, cuando tenemos esas características, decimos es una infección, se dejó de tomar el medicamento, algo está pasando en este momento y hacemos prueba de COVID, un PCR y sale positivo. Entonces decimos, COVID está generando insuficiencia renal y lo empezamos a ver en el grupo médico y efectivamente, pero después de eso se nos venía una cascada de enfermedades que ya presentaba COVID, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas y demás. Entonces, se detecta de que no solamente es un virus que ataque a las vías respiratorias, sino que tiene un efecto sistémico y puede involucrar a diversas partes del cuerpo. Pero a su vez también, en los consensos con epidemiología, decimos, bueno, y entonces, ¿por dónde se transmite? Si afecta tanto, ¿por dónde se transmite? Y la transmisión principalmente es las vías respiratorias altas que denominamos que es nariz, boca. Cuando estamos hablando, esas gotículas de saliva son las que esparcen. Entonces, ahí empieza el primer trabajo importante en una actividad empresarial, en una actividad de oficina, es cómo controlamos los teclados de las computadoras, si son de una sola persona, cómo estamos limpiando los celulares. Las recomendaciones que les hemos hecho es colocar ese plástico conocido como playo para que puedan después limpiarlo, que los trabajadores cuando van a la zona de comida, controlar la movilidad
y que tengan el rociador para rociar antes de comer y después de comer vuelven a rociar, utilizando también sus cubiertos y demás, para que tengamos un mejor control en esas partes y también en el fecal oral. O sea, sí se ha demostrado que hay una incidencia en los baños, en las perillas y demás, entonces, pues tener esos cuidados hoy, hacer conciencia de lo que tocas, promover el lavado de manos para que pues podamos destruir al, al virus y fortalecer nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. Posiblemente muchas de las personas que han cursado asintomáticos, que es otra de las características que hemos hecho en empresas Estado de México, no Ciudad de México, ha sido medir quiénes han tenido contacto por pruebas de antígenos, por pruebas en sangre, y hemos encontrado que muchos ya tienen denominados anticuerpos IgG, que los anticuerpos IgG quieren decir que ya llevan un tiempo de haber tenido contacto con el virus. Entonces, y muchos de ellos han cursado asintomáticos. Cuando hacemos la historia clínica, ni siquiera sospechaban que ya habían tenido contacto. Algunos sí, algunos nos habían dicho ya que con familiares, pero eso nos ha permitido llevar un mejor control para la movilidad en la empresa, ya que podemos tener que esas personas que han tenido, que tienen IgG y que cursaron asintomáticos, la carga viral es baja. O sea que sí tuvimos a alguien que los contagió, pero no siguió dándoles más virus. Entonces, al no tener una cantidad viral alta, no enfermaron de manera grave y les permitió hacer anticuerpos, generar una cierta defensa. Que ese es uno de los principios en los que trabaja una vacuna, en esa inmunidad adquirida. O sea que a nosotros, con el ARN que se nos va, que es información, se nos va a poner en el brazo, se nos va a inocular, nuestro cuerpo va a generar una defensa específica y esa defensa pues nos va a proteger a manera de vacuna, va a codificarlo para romper una cadena de transmisión. Y aquí entra el caso importante de los niños, porque la incidencia en niños sigue siendo baja. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sucede en el sistema inmunológico? Que su sistema inmunológico ha sido una respuesta más franca, más limpia para presentarse ante COVID. Entonces no los ha llevado a agravar en algunas ocasiones. Hemos tenido casos en los que la carga viral ha sido tan alta que también se ha comportado de manera catastrófica. Entonces, hoy todo lo que realices por fortalecer tu sistema inmunológico, cuidar tus defensas, tus medidas higiénico-dietéticas, el tener las áreas de desinfección cuando recibas cosas de alimentos y demás que vengan de la calle, pues prácticamente será la garantía de qué tan grave puedas enfermar o que no enfermes y tener cuidado con nuestros grupos vulnerables que son nuestros adultos mayores. Esta imagen nos dice las fases de la infección, que sigue siendo muy importante en qué fase nos vamos a encontrar. Los primeros, si se dan cuenta, como bien mencionaba el licenciado Marco Antonio, de no solamente en los artistas, sino pues hoy todos estamos propensos a esta situación, pero como veían ahí el maestro Armando Manzanero, si se dan cuenta, vean la secuencia en cuando inaugura el museo, las reuniones, el tiempo en el que agrava. Él tuvo un periodo de incubación de 5 días. O sea, le bastaron 5 días para que la carga viral fuera muy alta, caer a un proceso neumónico, que ya es la fase pulmonar, caer en intubación y una persona ya cuando se intuba, hoy la mortalidad es del 93%. O sea, de 100 solo se recuperarán 7. Entonces, esto, si bien alcanza un ventilador, porque estamos ya en esa situación. Pero bueno, entonces, cuando se empiezan a tener esos síntomas previamente, ya tuvimos 7 días de haber tenido contacto. ¿De qué depende? De la carga viral, de qué tan expuesto estemos. Por eso hoy muchos médicos, muchas enfermeras y demás
están rotándose en personal porque las cargas virales para ellos pueden ser muy altas. A veces se ven muchísimos pacientes. Imagínense tomar una partícula de virus de cada paciente, pues se comportaría de manera catastrófica. Y no pasa lo mismo en las empresas porque si nosotros a la entrada, a la llegada, hacemos el test rápido, un test de ha tenido dolor de cuerpo, ha tenido dolor de cabeza, infección de vías respiratorias, malestar general, todos estornudos, y nos dice que sí, en ese momento tomamos una decisión y evitamos que la carga viral pues siga aumentando dentro de la colaboración. Esa es una de las medidas más importantes. Y ahí, si detectamos a alguien así como que hoy empecé con un pequeño dolor de garganta, entonces en ese momento no dudemos de será o no será. Lo más seguro es que sí sea porque estamos en una pandemia. Entonces, en ese momento mejor referimos a casa, hacemos el manejo adecuado. El manejo adecuado es la supervisión médica que pueda hacer incluso en línea. El IMSS está desbordado, no tiene ya esa capacidad ahorita para llevar incluso esos seguimientos en línea, pero bien podemos tranquilizar al paciente, mandarlo a casa y tener los cuidados pertinentes para que no agrave y la exposición viral no sea tan alta, porque a lo mejor hoy lo que hemos vivido es que dudan de, no, nada más es que hablé mucho y la garganta, pero de ahí en fuera todo está bien. Entonces, ese paciente es repartidor, va y deja en una tienda o cosas por el estilo y demás. Entonces, el contacto de lo que él pasó de virus y de lo que él está recibiendo hace una carga viral muy alta que a los 7 días que ya va a migrar a la fase pulmonar, pues estamos con una neumonía grave y es cuando todos dicen el oxímetro. ¿Por qué? Porque está desaturando y es correr por oxígeno, buscar placas de tórax, y entonces en ese momento ya se volvió catastrófico. Y es la parte, por eso es importante conocer estas fases para evitar que se migre, porque sigue siendo un refrán muy mencionado, todos los problemas se pueden solucionar cuando aún son pequeños. Entonces, cuando agravan, pues las personas que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión. Y después de esa fase pulmonar, viene una que se llama estallido de citocinas, que es una fase inflamatoria, es una fase grave, es una fase en la que se lleva mucho esteroide. Hoy es muy común de que todo el mundo conoce dexametasona, metilprednisolona y demás, porque sabemos que después de que ha pasado estas fases, lo tenemos que frenar la inflamación a como dé lugar, porque si no el resultado es catastrófico. Se puede infartar, se puede dar una embolia cerebral, puede hacer un coágulo en los pulmones y complicarnos todo. Y pues bueno, estos son los casos que llegan a terapia intensiva. Entonces, ahora es pensar en esto que ya hemos venido viviendo, que hoy sabemos de COVID, y vamos a ver que ha aparecido una nueva cepa. Y él ha aparecido una nueva cepa antes de la desinformación de decir que se ha creado y demás. No, simplemente recuerden, por ejemplo, COVID, cómo empieza. Se sabía que era un intercambio por zoonosis, o sea, por un animal que en este caso decía que era el murciélago. Incluso había algunos memes que decían, ¿qué les costaba cocer bien al murciélago, no? Pero no es así. Sí se sabe que es una variante que se ha compartido entre animales y humanos, pero al estar en contacto con diversos humanos, con diversas especies y demás, va a tener cambios. Se llaman cambios evolutivos. Entonces, es normal que en los virus pasen estos cambios evolutivos, pero en el caso de la nueva cepa, estamos muy acostumbrados a medir la incidencia por la proteína S, por la proteína Spike. Incluso las vacunas como la rusa, la Sputnik, era en base para detectar a Spike. Entonces, ahorita con esta nueva variante, pues no solamente se debe de detectar a la proteína S, a Spike, sino los otros recambios que ha tenido el virus para poder saber que realmente se esté presentando una nueva variante de COVID. Y si eso pasó en Reino Unido,
y se dieron cuenta hubo un índice mayor de casos, pues a mí me deja pensando también de que aquí lo vamos a vivir, de que vamos a tener una especie distinta al mundo y se va a convertir de manera distinta. Aún sigo viendo muchos lugares llenos de gente y demás, entonces eso hace variaciones clonales. Pero como tal, definir una cepa es una población de microorganismos de una sola especie, o sea, como decir, una sola familia, que viene de una muestra en particular, en este caso COVID, y se va haciendo de manera cronal, o sea, que se va repitiendo de la misma manera, y a eso lo denominamos cepa. Entonces, en este mes, el 14 de diciembre, las autoridades de Reino Unido ya informan oficialmente a la OMS que tienen una variante. Y esa variante la han detectado porque tuvieron un incremento en la incidencia alrededor del 50 al 60% de un día para otro en casos. Entonces, eso no es algo usual. Ajá, si ustedes se dan cuenta, en los informes que está haciendo la Secretaría de Salud nos dice cuántos casos aparecen al día. Entonces, cuando de repente se sube al 50-60%, pues quiere decir que algo está pasando, que algo no estamos controlando o que no conocemos el comportamiento de. Y obliga a eso a tener mejores estrategias en diagnóstico, modificar a los PCRs, que sigue siendo la prueba ideal, y detectan que hay una variante, que ha mutado en algunas posiciones y por eso se comparte más fácil, o sea que más fácil se contagia y hay que tomar cuidados. Porque si bien hasta hoy lo que se sabe es que no es tan agresivo como la variante que ya conocemos, pero sí se contagia más rápido. Entonces, si a lo malo le pones un poquito de no tan malo, se puede comportar muy malo. Entonces, ¿por qué? Porque ya vamos a tener una población predispuesta a muchas enfermedades. Entonces, los medicamentos no son inocuos, los medicamentos generan sus propias lesiones, generan su propio metabolismo, entonces, por eso, hoy lo que se debe de poner de moda es los hábitos saludables, la conciencia de salud, porque si no, pues los resultados verdaderamente son críticos. Esta variante nueva que se conoce como SARS-CoV-2-VUI 2020-12-01, pues bueno, esas siglas son porque es una variante en investigación que apareció ¿en qué año? En el 2020, en el mes 12, y es la primer variante que se conoce en el mundo. Entonces, posiblemente esto pues ya lo tiene cuantificado las farmacéuticas que están haciendo las vacunas, y sabemos que a veces cuando colocas una vacuna para un virus hacen una que se llama reacción cruzada, y esa reacción cruzada nos puede proteger ante la nueva cepa, pero es importante conocer que hay una nueva cepa y que incluso se pueda comportar distinta en otras partes del mundo, o esta sea la número 1, pero de repente al empezar a censar en el mundo encontremos diferentes variantes endémicas, o sea, propias de cada entidad. Muy bien, entonces, ¿esta qué característica? Los virus por sí solos son unos entes biológicos, no tienen vida propia, necesitan meterse a una célula para poder vivir. Y pues bueno, cuando entran van adquiriendo información y mutan. Entonces, estas mutaciones, la finalidad es producir proteínas. Nosotros en su mayoría estamos formados por proteína para poder tener pues nuestros tejidos. Entonces, cuando entra un virus, genera proteína, es codificado por aminoácidos y a este se le han detectado 14 mutaciones. Esa es otra cosa que influye, por ejemplo, en qué tanto se transmite, porque no es común que las mutaciones sean tan rápido. Podemos tener 2 mutaciones en 2 meses, en 4 meses, pero a su vez, como es un virus que se transmite muy fácilmente, las mutaciones van siendo acumuladas y nos van dando estas características. Por eso es de que llama la atención
el empezar el estudio de este nuevo virus. Y aquí está secuenciado en gran parte cómo es COVID. Hay cosas que aún no se conocen claramente, pero digamos que ya se tienen como en un archivo, que se tienen como en un estante, están las posiciones de las proteínas y demás, y se ha dado cuenta que en la posición 69-70, pues es donde ha migrado, donde hay cambios en la replicación ahí de aminoácidos, y esto nos implica que ahora los fabricantes de los test de las pruebas PCR pues tienen que buscar más dianas para detectar a COVID. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a quedarnos con el gen S. Ajá. Dianas se refiere como al punto específico de buscar para decir si eso no es. Entonces, PCR es una prueba muy sensible que nos puede dar un positivo incluso cuando el virus ya no esté activo, porque quiere decir que hay fragmentos del material genético del virus que van a seguir apareciendo en PCR y que se llevan por un conteo. Entonces, sigue siendo la mejor prueba, pero esto debe de ser aunado a la historia clínica, al reconocimiento del paciente, para saber si el virus sigue activo o solamente ya quedó una partícula que incluso ya no pueda ser activa y no genere daño a la persona. Entonces, eso se dan cuenta el día 14 y en la dirección operacional hasta el 19 de diciembre aumentan las restricciones. Entonces, pongo aquí de las restricciones porque se restringe la movilidad, se aumentan los trabajos en casa, cierre de empresas no esenciales y demás. Es semáforo rojo Ciudad de México, Estado de México, por así decirlo. Entonces, prácticamente nosotros nos vamos a tener que seguir controlando de esta manera porque si no, pues podemos aprender o podemos enfrentar lo que hoy está viviendo Reino Unido, entonces donde las medidas sean más drásticas. Y insisto, México ha tenido un esquema pues de mal pronóstico porque son tiempos de posadas, se temía todavía del 12 de diciembre de los hallazgos católicos y demás religiosos. Entonces, se están cumpliendo esos pronósticos, es de tener cuidado y debemos de seguir bajo estas medidas, de seguir controlando, de seguir censando en casa, en empresa y demás para poder tener un control. Entonces, ¿cuál es la invitación siempre que hizo la OMS? Pues bueno, todos los países evaluar su nivel de transmisión local. Entonces, nosotros lo podemos reducir. Nuestra parte de contribuir es de qué estamos haciendo nosotros en casa, qué estamos haciendo en empresa. No esperar a que todo la secretaría sean quien lo controle, sino también nosotros con nuestra medicina laboral, con nuestra parte en casa, evitar las reuniones y demás, para disminuir esta propagación e incluso evitar la mutación a una nueva cepa de COVID que nos ponga en riesgo mayor. ¿Por qué? Porque en lo que se descifra qué tan fácil se transmite, cómo la controlamos y demás, pues la verdad es que se pierde tiempo y se pierden vidas. Esta tabla, ojalá la pudieran tener cuando les compartamos la presentación y hacer conciencia. Esto es por la Universidad de Texas, la Sociedad de Medicina, donde nos da puntos, puntos para determinar el riesgo de si nosotros asistimos en alguna actividad, qué riesgo tenemos de adquirir COVID, de tener esa exposición, y se van sumando los puntos. Entonces, como desde ir a una biblioteca, comer en un restaurante, jugar tenis y demás, ir a un bar o situaciones por el estilo, que es verdaderamente triste hoy como hasta nuestros equipos de seguridad se exponen a ir a cancelar una fiesta, a cancelar una reunión y demás. La verdad es que da tristeza porque pues sí es su deber, es su trabajo y demás, pero también tienen familia, también tienen adultos
mayores y demás, entonces que por personas que creen que no pasa nada, pues se expongan y realmente, ahora imagínense un policía cuánto contacto pueda tener haciendo su labor y en esa parte pues ir diseminando el virus. Entonces, estos puntajes nos ayudan para pues tener, ver las actividades que nos dan un riesgo alto o moderado y tomar medidas, tomar los cuidados de manera más concienzuda. De acuerdo a las actividades que, aunque se estén en semáforo rojo y demás, pues hay actividades que se siguen haciendo, pero dependen del cada quien cómo hacerlas o no hacerlas, que es muy importante. COVID no solamente está dañando pulmones, da manifestaciones neurológicas, incluyen el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, y unos de ellos son el dolor de cabeza, que es uno de los datos característicos. Entonces, otros que está presentando mareos, que está presentando rigidez de los nervios, que está presentando pérdida del gusto, pérdida del olfato, dolores musculares, confusión, enfermedades renales también, insuficiencia renal. Cuando empezamos a hacer estudio, buscamos también examen general de orina, buscamos ver qué más tiene el cuerpo, aunque la infección por COVID sea reciente. ¿Por qué? Porque puede presentar daño renal y nos damos cuenta porque está tirando proteína o porque la orina tiene sangre. Buscamos enzimas hepáticas, eh, buscar que el hígado esté funcionando adecuadamente y más o menos para que se entienda un poquito más de COVID o cómo se comportan los virus. Yo creo que todos hemos escuchado de hepatitis. Entonces, el virus de la hepatitis, hay hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, y sigue siendo un grupo de virus, sigue siendo hepatitis que se comporta diferente. Es porque ha adquirido características para dañar de diferente manera. Entonces, COVID así se pueda comportar. Entonces, hoy tenemos un SARS-CoV-2 que da la enfermedad COVID-19. Entonces, podemos tener otra migración en otro tiempo, en otros años o en otros meses, que sea más característica a lo mejor de generar una enfermedad más intestinal. Pero hoy ya vimos que sí existen diversos órganos a los que se adhiere, como el estómago, los intestinos. En el intestino delgado es uno por los que tiene predisposición y que pueda dar náuseas, vómito, dolor abdominal, una sensación de vacío en la boca del estómago, incluso que se pierda el apetito, o sea, datos de anorexia. Eso lo puede presentar y cada uno debe de ser tratado de manera distinta, porque a pesar de que sea el mismo virus, la manifestación es distinta, el órgano es distinto y debe de ser tratado como tal. Hay aumento en lo que son las varices, en lo que son las embolias, en daño cardíaco. Se ha presentado que ha descompensado más al diabético, cayendo en lo que se llama como coma diabético, que es una cetosis diabética, una cetoacidosis. Y en la piel hemos tenido ya pacientes que solamente han tenido lesiones dérmicas como manchas, ronchas, que ceden. En realidad no han sido graves o no han sido delicadas, ceden, pero son manifestaciones extrapulmonares de COVID-19. Y voy a hacer algunas recomendaciones porque a pesar de todo, el gremio médico, pues al no tener un tratamiento específico, ya hay más protocolos, pero es importante empezar de manera temprana, empezar en manera preventiva. Y este que pongo aquí es un jarabe que se llama acetilcisteína y lisomucil, que el componente es acetilcisteína. No es el único en su composición. No tengo nada que ver con el laboratorio, pero sí con la acetilcisteína, que es un aminoácido, y nos ayuda a limpiar el pulmón. A limpiar el pulmón, y como es un aminoácido, también limpia el hígado. Entonces, la característica principal que tiene la acetilcisteína es de que haga el moco más fácil su salida.
Entonces, ¿por qué las neumonías también llevan manejo con antibiótico? Pues porque se pueden contaminar de bacterias que comúnmente tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que fluya más el moco, y esta es una muy buena opción, que pueda ir de niños después de los 2 años de edad hasta adultos mayores, para que sea más soluble ese moco y pueda sacarse, expectorarse, y sea un buen control. No es específicamente decir tratamiento para COVID, pero no nada más en temporada invernal estamos sufriendo por COVID, entonces tenemos un aumento en las secreciones, entonces hay que sacarlas, y uno de los mejores mucolíticos, que así se llaman también, es el agua. Entonces hay que estarse hidratando, y este ya se vuelve un factor agregado. En la imagen que tengo superior a la izquierda, que se ve ahí como un enramado un poco raro, pues son las mutuaciones que se han visto ya en microscopía electrónica, de las características de la nueva cepa. Entonces, si ven, es un relajo ahí. Ajá. Ahí nos dice, donde tengo encerrado, dice que el cambio está en la posición 614. Entonces, vean cómo es toda una secuenciación para dar características a un nuevo COVID. Pero en las fases aquí de cuidado siguen siendo los estimulantes del sistema inmunológico, como es la vitamina D, que es el colecalciferol, que incluso se suplementa cuando alguien tiene COVID. Eh, Hay una marca que se llama Histofil, Histofil de 4,000 unidades. Esa es una de las características. El uso de la vitamina C, la vitamina A. La vitamina C en dosis para el adulto de 500 miligramos, a tomar 2 gramos al día, o hasta 4 gramos. Es muy importante. En los niños un poco más baja, la recomendación de la OMS es de 100 miligramos. Tenemos tolerancia hasta los 300 miligramos al día. Y el efecto secundario que presenta una vitamina C es malestar gastrointestinal, o sea que puede dar un poco de diarrea. Pero dentro de nuestro equipo aquí de médicos y demás, pues lo hemos incluso hasta utilizado, porque uno de los casos principales de consulta es el estreñimiento. Entonces, cuando subimos las dosis de vitamina C, nos ayuda a dar un efecto ligero laxante, que incluso no es la dosis, pero el jugo de naranja también tiene ese efecto ligeramente laxante. Entonces, para quienes tengan problemitas ahí con estreñimiento y demás, esto les puede apoyar. Este es uno de los antivirales que digo yo orgullosamente mexicano. Es una investigación bastante interesante. La doctora Benítez, Teresa Benítez, estuvo nominada a Premio Nobel hace algunos años por investigaciones. Y este es un antiviral que cumple una característica distinta a todos los demás, a Remdesivir, Lopinavir y demás, porque estas son enzimas. Estas enzimas lo que hacen es fortalecer nuestros tejidos para cuando llegue un virus, ellas mismas lo desintegran. Y todos debemos de tener esas enzimas en las superficies de nuestros tejidos. Entonces, el estarlas repoblando, estos ácidos nucleicos que tiene principalmente Nuberasa, nos protege, nos da un factor ahí preventivo y también de tratamiento ante COVID, porque una vez que ya lo tienes, pero se empieza a colocar, evita la replicación viral. Entonces, en características, pues penetra a la célula e inhibe la replicación del virus. Entonces, baja la carga viral y hace que disminuya la inflamación. Entonces, al tener que se desintegre esa capa viral, pues se genera como un tipo vacuna. Tu cuerpo la detecta, sabe que hay algo extraño y empieza el sistema inmunológico a atacarlo. Por ejemplo, en desventajas, o la que siempre me dicen, es que es inyectable. Para los adultos debe de ser inyectable, pero para los niños puede ser vía sublingual. Entonces viene un frasquito ámpula
como lo ven en la imagen, entonces se toma y podemos tomar 3 mililitros y dárselos de manera sublingual a los niños. Entonces, a los adultos, indiscutiblemente todos se deben de inyectar. Ajá, no, no puede ser con ellos sublingual porque ya los mecanismos de defensa no son los mismos. Hemos tenido contacto con más infecciones que ya no nos protegerían de una manera tan eficiente. Entonces debe de ser inyectable. Algunos otros estimulantes como el Adimod, que son de nuestras células T, son cultivos de células T, que es por Laboratorios Armstrong, y lo que hace es subir al sistema inmunológico. Entonces, esto nos ayuda para tener un sistema inmune fuerte. ¿Por qué necesito tener el sistema inmune fuerte? Sencillo, porque estamos en una pandemia. Entonces, al estar ante una pandemia hay que estar blindados, hay que estar protegidos y hay que estar a cada momento haciendo nuestras medidas higiénico-dietéticas. Otros anticuerpos también, como el nombre de homeoferón, que es un preparado homeopático, pero que trae soluciones de interferones para hacer una respuesta que nuestro sistema inmunológico codifique y pueda dar una respuesta. El uso de los factores de transferencia. Factor de transferencia, pues, protege de cierta manera ante el virus, y una vez que se encuentra, tiene la capacidad de entrar a la célula e intervenir en su replicación viral. Entonces, esto es muy importante para frenar cadenas de contagio, y cuando tengamos contacto con el virus, pues nuestra enfermedad sea leve, no termine mandándonos al hospital o generándonos una neumonía grave. Servicios de emergencia, siempre va a ser mantener la calma, llegar a estas situaciones sin haberlas previsto realmente es un catástrofe. Al principio, pues no era muy común que nos solicitaran ambulancias. Teníamos nuestro servicio particular en ambulancias, era cuidar las empresas, cumplir con las normativas, si existía un accidente o algo, dar el manejo oportuno y demás. Hoy son vamos a peregrinar por un hospital, vamos a ver qué podemos hacer. Y bueno, como esas cosas no se tenían previstas en una organización, en una familia y demás, realmente se ha complicado, se ha vuelto un catástrofe, y los hospitales aún siguen saturados. Tenemos que esperar el comportamiento de la vacuna ante esta nueva situación para ir disminuyendo los riesgos. Entonces, no necesariamente en la parte central, en la zona urbana, sino que también, pues, en la periferia ya se inició los esquemas de vacunación, pero esto va a ir disminuyendo la incidencia cada vez de manera gradual para poder mejorar el control. Y mientras eso, nosotros pues debemos de estarnos asegurando de estar activando nuestro sistema inmunológico, tener nuestros cuidados pertinentes, y pues bueno, saber cómo actuar de acuerdo a cada momento. Si ya empezamos con síntomas, el aislarnos y tener los cuidados para evitar migrar hacia las enfermedades graves, que donde viene la baja de saturación de oxígeno, o las lesiones que comprometen a otros órganos como corazón, pulmón y demás. Vamos a abrir aquí el espacio para las dudas, para las preguntas. Agradezco su tiempo y estamos listos para sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Tenemos en el chat a Pablo Condo. Muchas gracias por acompañarnos. Pregunta que si nos puede explicar qué son LDH, ferritina, IL-6 y dímero D. Muy bien, qué buena pregunta. Esos son marcadores que nos ayudan a saber el pronóstico de alguien cuando está enfermo. Son marcadores de inflamación. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar ahí, cuando tenemos una persona con COVID, un paciente con COVID, es que tenga adecuado aporte de oxígeno,
que no inflame, que no tenga mayor inflamación y que no haga coágulos. Entonces, esas 3 características son las que nos hacen un tratamiento exitoso. Entonces, ¿cómo sabemos cuando alguien ya está pasando a esa situación? Por estos marcadores, por los marcadores como es la ferritina, como es la procalcitonina, como es el DHL, que nos dicen que se está inflamando. Entonces, si nos dice que está habiendo una inflamación alta, pues tenemos que tener medidas drásticas y es el uso de esteroides, como la dexametasona, la metilprednisolona. Entonces, eso prácticamente es lo que hacemos. Esos son los marcadores médicos para dar el manejo. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Magali Montenegro que si existe inmunidad de la cepa anterior contra la nueva. Lo más seguro es que compartan cierta información y de alguna manera también estemos protegidos. Pero las migraciones de los virus dan manifestaciones distintas. Es, por ejemplo, mira, el herpes zóster que se conoce es la variación de la varicela. Entonces, siempre México es un país que hemos tenido varicela, que incluso hoy ya tenemos vacuna de varicela, pero el ciclo que lleva a lo largo de nuestra vida pueda generar herpes. Entonces, sí pueda manifestarse de una manera distinta que va a depender totalmente del sistema inmunológico. Entonces, si la pregunta es de ¿estaré protegida ante una nueva cepa? Alguna vez estando vacunada o haber presentado la enfermedad, hay un mecanismo de memoria. Incluso los mecanismos de memoria hoy del sistema inmunológico, que no conocemos a ciencia cierta, porque conocíamos algunos por los cuales decíamos, esta es la memoria, hoy se ha detectado en pacientes que han tenido COVID que desaparecen los anticuerpos, pero cuando vuelven a tener contacto con COVID, no enferman o no es de la misma manera, o sea, no se da de manera grave. Por eso los recontagios se han tenido en cierta característica de sospecha, porque no han generado el mismo cuadro que al principio. Entonces, esa es la veracidad de por qué las vacunas sí van a funcionar. Muy bien, nos preguntan en otra plataforma, un paciente se volvió recientemente alérgico a la penicilina. Estuvo en hospital por 15 días y después un mes en casa para recuperarse. En este caso, ¿se podrá vacunar contra COVID sin algún riesgo? Sí se puede vacunar. La recomendación, por ejemplo, es de que tenga su médico que lo esté llevando. Estos pacientes se llaman atópicos, o sea que hacen características distintas a la población en general. Entonces, sí ya teníamos alergias a algunos antibióticos, a penicilinas, a las sulfas y demás, ya conocidas incluso por los propios pacientes. Pero para que se entienda un poquito mejor, cuando alguien da una alergia, es porque su organismo está bastante intoxicado, que cualquier cosa que le den va a ser una respuesta. Entonces, esos procesos los hemos hablado previos en fases de desintoxicación. Entonces, volvemos ahí. Imagínate todo el tratamiento que lleva el saber COVID positivo. Entonces, congestionas al hígado, lo llenas de materia, lo llenas ahí de medicamento. Entonces, que lo que le pongan va a responder. Entonces, tiene que llevar una fase ahí de desintoxicación que incluso puede ser con los alimentos, controlar la dieta, controlar el ejercicio, si es que ya está en condiciones para poder hacer un poco de ejercicio, mejorar los niveles de oxigenación y ya que tenga un curso más saludable, va a funcionar la vacuna. Entonces se podría vacunar, pero hay que tener ese cuidado, porque si no hacemos esa secuencia de promover ese estilo de vida saludable, podemos tener el resultado contrario, que entonces nos haga una respuesta grave que se le podrían adjudicar a la vacuna, pero en realidad es porque el organismo estaba
tan congestionado, estaba tan sucio, que la respuesta fue hacer un estallido para depurarse. Entonces, ¿contra qué lo hizo? Pues el factor desencadenante fue la vacuna, pero a lo mejor fueron metales pesados de la alimentación que ya llevaba o la intoxicación de los medicamentos que ya había consumido, que no había podido depurar el hígado. Gracias, doctor. En Facebook nos pregunta Víctor Malpica, gracias por acompañarnos, si los medicamentos que presentó como Inmunin y Nuberasa se usan de manera preventiva o solamente si ya está la persona contagiada. Son preventivos y también durante tratamiento. Los mandamos como preventivos y lo hacemos de esta manera porque no necesita receta, por ejemplo, para adquirirlos. Ajá, entonces, y son muy nobles. Son nobles en cuestión de que no hay un efecto secundario o incluso no generen una reacción alérgica, como pudiera ser con otro medicamento. Entonces, estos se llaman inmunoestimulantes. Lo que hacen es fortalecer al sistema inmunológico para, en dado caso de presentarse alguna lesión, estar alerta y detectarlo. Conocido como inmunovigilancia. O sea, son los vigilantes para saber en tu cuerpo que hay algo que no le corresponde y darle mantenimiento. Entonces se pueden adquirir. Hemos tenido problemas, por ejemplo, con Nuberasa en adquirirla, porque la demanda es muy grande. Entonces el laboratorio es pequeño, pero la demanda es amplia. Entonces, algunas farmacias, algunas cadenas ya las tienen, y este es un medicamento que va en frío. Entonces deben de tener cuidados de que no se rompa la cadena fría, porque se inactiva. Entonces, este va en frío y la recomendación es de que cuando lo compren, lo metan al refrigerador, pero lo metan en una bolsa y en la parte media del refrigerador para que no se contamine de alimentos y se lo puedan estar aplicando. Muy bien. Nos preguntan que si para hacerle alguna consulta, doctor, nos pudiera nuevamente poner en pantalla sus datos. Claro que sí, con todo gusto. Gracias. Asimismo, la empresa Travilsa nos pregunta qué laboratorios recomienda para hacer pruebas de COVID confiables. Bueno, aquí depende de varios factores, como cuánto desean invertir, porque la mejor prueba sigue siendo PCR. Entonces, yo he trabajado con un laboratorio que se llama Laboratorio Ley, el Laboratorio de Especialidades Inmunológicas, y más bien le voy a platicar por qué trabajo con ese laboratorio. Trabajo con ese laboratorio porque el acercamiento es muy estrecho, que cuando nos sale algún positivo, tenemos algún dato, nos ayudan en determinar si es de reciente contagio o si ya tiene tiempo, porque pues lo que tenemos que medir es el riesgo a que se nos complique esa persona. Entonces, en base a ello, es con el que trabajamos. Esa es una de las características. La otra de las características es que nos ayudan a ir a casa. Entonces, disminuimos el riesgo de contagio, de ir a otro lugar donde comúnmente hay más enfermos de COVID. Entonces, esa es una de las características. Otra es de que conocemos el test que están utilizando. El test que están utilizando para medir la incidencia de COVID, y pues no nada más se basa en una partícula viral, sino en diferentes partes del genoma viral para dar un conteo y saber que sí sea verdaderamente positivo. Y otra de las situaciones que más nos ha interesado es porque son el laboratorio acreditado para la investigación de la vacuna del CanSino. Entonces, esta vacuna es la que se va a promover para México en cuestión de vacunación para COVID, y ellos son los responsables de medir
los efectos secundarios. Entonces eso ya se empezó, ya tiene algunos meses que por orden federal se empezó a hacer esa investigación para hacer una vacuna confiable en México y con todas las características de COFEPRIS, la Secretaría de Salud y demás. Entonces el tener ese acercamiento nos ayuda a saber cómo tratar mejor a los pacientes. Esa es la característica. Pero de ahí en fuera realmente todos los laboratorios que hagan una PCR lo único que deben de controlar es el manejo de la temperatura adecuada para el traslado de la muestra y que la toma sea correctamente tomada. Entonces, cuando tenemos controlados esos factores, te va a funcionar. Yo no estoy ahorita siendo, la verdad, en las empresas, siendo partidario de que envíen a los trabajadores a un laboratorio y demás, porque ya lo hemos vivido, lo vivimos con una empresa que económicamente el gasto era menor, pero resultó que después las pruebas las teníamos negativas y, y los pacientes se estaban enfermando, la gente se estaba enfermando, y cuando hacemos una pesquisa de esos pacientes que ya habían tenido prueba, pues resultaron positivos. Entonces, ahí fue pues algo que ya no pudimos controlar y que realmente implicó un gasto mayor. Pero recomendaciones, la PCR primero, y si no están posibilidades, hay pruebas de antígenos. O si quieres medir la incidencia ya en la empresa de quienes ya tuvieron contacto y quienes tienen anticuerpos, pues realmente hacemos una prueba de anticuerpos, que para la Ciudad de México se obligó en la Gaceta a hacer PCRs, y para el Estado de México no se obligó, incluso hubo participación ahí de que se pudieran hacer pruebas en sangre, que se pudieran hacer pruebas rápidas y demás. Entonces ya ahí depende de generar una estrategia directamente en la empresa para darle solución. Gracias, doctor. Preguntan también que si respecto a la prueba pueden contactarle para que el laboratorio pueda acudir a casa a tomar la muestra. Claro que sí, hay tenemos un formulario vía WhatsApp. Entonces ese formulario, cuando me envían un mensaje, se los reenvío, donde llenan sus datos. Nada más es copiar y pegar. Entonces copian, pegan y le ponen cuáles son los datos, ¿no? Que pide el INDRE para medir como precisamente la epidemiología. Y para que se agende la cita, la prueba tiene un costo de 3,500 pesos, se hace mediante transferencia, y el laboratorio pasa al siguiente día en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Se traza una ruta, y esa ruta es porque la gente que va recolectando va haciendo sus cambios de ropa, de equipo de protección, y cambiando guantes y demás para disminuir la exposición. Entonces pasan en ese proceso. Las pruebas urgentes nos suben un costo de 500 pesos, cuesta 4,000 pesos, pero nos las dan al otro día. Esas son pruebas urgentes que nos ha tocado en personas que tienen que viajar o salir al extranjero y les piden la prueba de esa manera. Y hemos tenido, y si no, realmente es a las 48 horas, que es el tiempo que le damos al equipo para que nos dé una respuesta viable de crecimiento viral. Entonces nos pueden contactar, llenamos ese formulario y así mismo ya nos hacen saber datos, si requieren factura y demás. Y si salen positivos, también los podemos canalizar con alguien de nuestro equipo médico para que les dé seguimiento. Y si en dado caso están en una situación grave con saturación de oxígeno y demás, pues también dar las recomendaciones oportunas para que tengan un manejo. Y como recomendación, primero buscar un generador de oxígeno, que ya incluso China sigue haciendo de las suyas porque sigue vendiendo ahora generadores. Entonces digo, sigue haciendo de las suyas porque ya tiene un virus, y ahora también los generadores. Entonces es la primera parte, buscar un generador, a pesar de que la calidad de oxígeno pues es menor que la del tanque, pero te evita el apuro, te evita el estrés de que si no hay oxígeno, tu familiar o tú tengas problemas de saturación. Entonces esa es una de las recomendaciones. Gracias, doctor. Tenemos
10 preguntas, 12 todavía en el chat. Verónica Alvarado nos comenta, ¿por cuánto tiempo debe consumirse Nuberasa o algún factor de transferencia y con qué frecuencia? Muy bien. La Nuberasa, por ejemplo, en los adultos yo lo recomiendo 5 mililitros, inyección intramuscular cada 24 horas para fortalecer el sistema y tener una protección antiviral. En los niños, 3 mililitros sublinguales, aproximadamente con ellos unas 7 a 8 aplicaciones, o sea, acabar el frasquito ámpula que viene de 25 mililitros y hacer esa estimulación prácticamente cada 2 meses si no tenemos situación de riesgo. Si hay situación de riesgo, aplicarlo de nuevo al mes, al menos hasta que esté en la vacuna. No es un antiviral exclusivo de COVID. Se utiliza también, en la literatura lo refiere, para papiloma humano, para herpes, para varicela y demás. Entonces, se puede utilizar con esas características. En el caso de los factores de transferencia, de los que nosotros hemos medido con marcas como Inmunin, como Novacel, Transferón, del Poli y demás, necesitan un estímulo de 10 dosis en el adulto para que el estímulo sea continuo y pueda ser duradero. Hablar aproximadamente de un mes, 2 meses más o menos, que si llevan los hábitos saludables, pues va a durar más tiempo y vamos a tener un sistema inmunológico fortalecido. Y en el caso de los niños, una dosis de 5, con eso ya se cumple la inmunoestimulación. Se toman en ayuno, y hay diversas presentaciones. Hay uno que viene congelado como es Inmunin, entonces se descongela y se toma. Hay otros que vienen en polvo, que son liofilizados, igual se disuelven con líquido y se toman. La mejor forma es colocarlo de manera sublingual en ayuno. Gracias, doctor. Víctor López nos pregunta, ¿qué pasa si solo una persona llegara a presentar problemas gastrointestinales y no presenta los demás síntomas? Está cursando una enfermedad atípica. Así fue como se empezó a denominar, o así se denominan las neumonías atípicas, que es la característica con la que se da el diagnóstico. Es neumonía atípica COVID-19. Y se dicen atípicas porque no presentan datos respiratorios, sino presentan datos de otra índole, en su mayoría gastrointestinales. Entonces, hay que hacer diagnóstico porque a lo mejor por afinidad a esa persona solamente se le presentó enfermedad gastrointestinal y no desarrolló una respiratoria, pero dentro del núcleo familiar o del núcleo de convivencia, si alguien presente una enfermedad de vías respiratorias. Muy bien. Otra pregunta. Daniel nos pregunta algo que ya se contestó, que es si se podían tomar los medicamentos de manera preventiva. Ulises Hernández nos pregunta, ¿los tratamientos que usted comentó tienen evidencia científica para COVID? ¿Están en guías de práctica clínica? Son investigación ahorita, por ejemplo, si tú abres PubMed, que es los journals y demás, hay 82,000 más o menos a la fecha de investigaciones de COVID. Entonces, las guías de práctica clínica, si nos referimos prácticamente a México, pues tienen un retraso de algunos años, incluso en dirección operacional. Las guías de IMSS, ISSSTE y demás que se hicieron a esto, las recomendaciones, van con medicamentos, van con fármacos. Entonces, cuando ya metemos totalmente un fármaco, sí debemos de controlar distintas cosas y no podemos hacerlo como para toda la población en general. O sea, no es como se decía al principio, solo toma paracetamol o para todos dexametasona por los efectos que implica y la individualidad de cada quien. Entonces, cuando utilizamos inmunonutrición, cuando utilizamos este tipo de tratamientos, son para buscar en una gran medida tener defensas y que no se enfermen de manera tan grave. Entonces, por ejemplo, Nuberasa es una de las investigaciones más grandes que tenemos en México.
de acuerdo a su efecto antiviral, con reportes como en revistas como Science, Nature, que dan una evidencia. Y hoy vivimos otra situación que se llama medicina basada en evidencia. Entonces, la medicina basada en la evidencia es de lo que se ha venido haciendo y es uno de los casos, por ejemplo, de por qué se dejó de utilizar la hidroxicloroquina, el Plaquenil, en el paciente de COVID. Entonces, ese estaba en las guías iniciales de los journals, estaba el uso de la cloroquina y la medicina en evidencia viene a desplazarla. Entonces, quien ha sido la guía más grande para hacer los manejos de los pacientes, tanto preventivos como en enfermedad con COVID, ha sido la guía de China. Entonces, China en sus etapas hizo manejo incluso en pacientes pediátricos y en mujeres embarazadas con dosis altas de vitamina C y con interferones. Entonces, en cada secuencia es distinta, pero es abrumante la investigación que hoy se encuentra en PubMed y no nada más de una partícula en común. Entonces, incluso si me dijeras dióxido de cloro, aparece en PubMed muchísimas investigaciones y el por qué también no se ha decidido utilizarlo. Ajá, y particularmente pues yo no lo uso, pero también aparecen ese tipo de situaciones y demás. Hay otras, como está contendiendo España con solución ozonizada, cómo está contendiendo Cuba con ozono vía rectal y demás aplicaciones, el uso de la vitamina A en las enfermedades de vías respiratorias causadas por COVID-19, las megadosis de vitamina C en enfermedad COVID-19, la aplicación del protocolo MAT, que son dosis altas de vitamina A, de vitamina C, que está hecho en Estados Unidos. Entonces, esa es la evidencia que se tiene, que se transmite y que se replica en una población para evitar que agrave de cierta manera. Seguimos con la otra pregunta. Apolo Valdés, gracias por acompañarnos. Nos pregunta, ¿las personas diabéticas e hipertensas controladas deben tener algún cuidado especial más? Hola Apolo, ¿qué tal? Un gusto también saludarte. Bueno, el diabético cumple otras características y depende, lo primero siempre es cuidar los niveles de glucosa, pero si ya contrajo la enfermedad, hoy estamos anticoagulando de manera profiláctica a los pacientes diabéticos para evitar complicaciones mayores. Entonces, lo ideal, pues, va a ser igual sus medidas que ya se deben de tener higiénico-dietéticas, controlar su glucosa, evitar los alimentos refinados, hacer la promoción de vida más saludable y el apego a los tratamientos, a los medicamentos. En primera hipoglicemia anteoral que se utiliza por excelencia, pues es la metformina. Entonces, primero tener ese apego, ese control, sus estudios de laboratorio, hemoglobina glicosilada y demás, y que no tengamos pérdida de proteína en la orina o datos que ya involucren al riñón. Y si tiene COVID, debe de ser anticoagulado de manera profiláctica. Eso es lo que hoy nos ha enseñado la medicina basada en la evidencia, de que debemos de anticoagular a personas con comorbilidades y el número 1 es el diabético. Gracias, doctor. Víctor nos pregunta, ¿qué tan cierto es eficaz la posición de drenaje postural cuando no tenemos oxígeno? ¿El colocar a la persona en esta posición es eficaz? Son recomendaciones incluso que se hacen en el paciente cuando ya tiene COVID. Son características mecánicas que hacen que se relaje un poco más el diafragma, que se pueda expandir más los pulmones para poder oxigenar mejor. Entonces, ya una vez que ha sido con el diagnóstico, es llevar toda la secuencia, hacer los estudios, hacer la placa de tórax para ver si hay compromiso o no hay compromiso. Tenemos unas imágenes que se llaman en vidrio despulido, vidrio esmerilado,
que nos dan las características de neumonía. Entonces, no es como decir todos deben de estar en prono o recostados boca abajo para saturar mejor, porque tal vez no hagan una enfermedad grave. Entonces, quienes hagan enfermedades moderadas a grave, podríamos recomendar esas posiciones. Si no, realmente siguen siendo las primeras recomendaciones de sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas y demás. Gracias. Nos pregunta Mariel Ortiz, con base a lo que mencionaba de los órganos que podría afectar, si una persona se contagió de COVID y tuvo problemas gastrointestinales, ¿cuántos meses puede sufrir estas secuelas o si son para siempre? Muy bien, esa pregunta es interesante porque, por ejemplo, el enterocito, que así se llaman las células gástricas, viven 6 días. Cada 6 días tú estás cambiando el intestino. Entonces, por eso es de que las gastritis les quitas un poco la secreción y se regenera y te quita la gastritis y demás. Si el estímulo sigue siendo continuo, pues lo sigues manifestando. Los datos más agresivos que hemos tenido cumplen por varias características. Uno, la toma de los medicamentos es bastante fuerte con los antibióticos y demás, que se llevan a las bacterias benéficas de tu estómago, de tus intestinos. Entonces, esa es la parte número 1. Hay que repoblar esas bacterias benéficas. Y hay muchas en el mercado, como es la enterogermina, el sinuberase, el lacteol forte y demás, que ayudan a regenerar esas bacterias benéficas. Y lo que pueden durar, incluso que hemos tenido reporte hasta 2 meses, pero no se dan cuenta totalmente porque ya venían como con patrones digestivos alterados. Entonces, eso puede durar algún tiempo, pero lo ideal es, si está teniendo problemas de gastritis, controlar la gastritis. Si estamos teniendo problemas ahí de irritación, desde el esófago hasta el estómago, pues controlar con algunos antiácidos, mejorar los horarios de la alimentación, quitar los irritantes, consumir mayor fibra. Una de las fibras que se prefiere es la inulina. La inulina es porque les da alimento a las bacterias benéficas. Entonces repoblamos con el que les diga, que es sinuberase, enterogermina, floratil, lacteol. Con eso regeneramos a la microbiota, que son las bacterias benéficas, les damos de comer inulina y agregamos, de acuerdo a cada quien, lo que necesite, si es omeprazol, si es famotidina, que es otro medicamento, para hacer un tratamiento específico y corregir esos patrones digestivos. Gracias. Nos pregunta Héctor Vargas, si estuve en contacto con un familiar que acaba de salir positivo, ¿me debo aislar? ¿Y qué complementos o medicamentos me tomaría para reducir el riesgo o los efectos del COVID? Las primeras palabras no las escuché. ¿Me las podría repetir, por favor? Claro que sí. Si estuve en contacto con un familiar que acaba de salir positivo, ¿cuáles son las recomendaciones que debe seguir? Bueno, primero es aislarse, porque se volvería, en dirección operacional, se volvería caso sospechoso. Entonces, mantener los cuidados de higiene y demás. Y dependiendo los tiempos, porque a lo mejor a los 3, 4 días ya podría salir una prueba, desde los 2 días, una PCR positiva, tener la monitorización ahí de la temperatura, de algunos cambios alimenticios, gastrointestinales y los cuidados propios para subir al sistema inmunológico. Entonces, yo te seguiría recomendando vitamina D, vitamina A, si está en posibilidades factor de transferencia o de los que hice parte de, porque entonces romperíamos lo que se llama cadena de incubación. Entonces, recordando, por ejemplo, al maestro Armando Manzanero, que 5 días le bastó para generar la enfermedad. Entonces, si en esos 5 días hubiésemos tenido protección, hubiésemos tenido
inmunoestimulación y demás, no se hubiera comportado tan agresivo, tan catastrófico. Entonces puede hacer uso de las recomendaciones que dimos ahorita y aislarse para, pues para no seguir transmitiendo en casa a los seres queridos. Gracias, doctor. Nayeli Aguilar nos comparte que recordemos que no debemos automedicarnos. Efectivamente, lo que hoy el doctor nos comparte son estimulantes inmunológicos para proteger el sistema, como nos comentó, inmune. Y cualquier consulta específica, por favor, consúltenlo a él en su teléfono, en su correo. Ya tuvimos sus datos o con gusto se los volvemos a compartir. Y la última pregunta nos dice Héctor Vargas que ¿dónde tienen disponibles generadores de oxígeno? Existen diversas empresas que ya los tienen. El primero nacional es Infra y hay otra empresa que se llama DEDAC. Sus iniciales lo voy a deletrar, es D de dedo, E, D de dedo, A, K de kilo y J. Esas empresas son las que están trayendo a México concentradores de oxígeno. El primero es Infra a nivel nacional y después, ahorita, la experiencia que yo he tenido con estos es de que en fases iniciales, cuando no se requiere mucho oxígeno, sí funcionan. Y esa es la marca de DAC. Entonces ya está distribuida en la zona metropolitana. Lo pueden buscar por internet y es una de las primeras. Está Philips también, Respironics, Benflo, que también están vendiendo generadores de oxígeno. Pero bueno, en dado caso ahí de requerirlos, pues prácticamente el primero es Infra. Muchas gracias. Agradecemos también al doctor Raúl Rivera, nuestro presidente de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México, por coordinar este programa UNIDEM, como lo es el Consultorio Médico Empresarial, que de manera ininterrumpida cada martes nos ha compartido un tema distinto de salud especializado, interesantes exposiciones de este trabajo de investigación, información, prevención y recomendaciones, como el que hoy nos brindó. Invitamos al doctor a que nos acompañe al final de la sesión para la entrega de su reconocimiento por parte de la mesa directiva. Y a todos los asistentes les informamos que les enviaremos esta presentación y la grabación de la conferencia del día de hoy al correo electrónico que registraron para accesar a esta reunión empresarial. Asimismo, si alguien requiere su constancia de asistencia, con gusto pueden solicitarla al gerente UNIDEM de su zona. Les recordamos que anteriormente en este formato de consultorio médico empresarial, los doctores nos han expuesto 17 temas distintos, 18 con el del día de hoy, relacionados con la salud y el COVID, los cuales los pueden visualizar en el canal de YouTube, Facebook de la UNIDEM o solicitar la grabación al gerente de su zona. Los invitamos al encuentro empresarial de este consultorio médico número 19, el próximo martes 5 de enero a las 12 horas en este ciclo de conferencias, donde todos los martes tenemos una cita vía Zoom. Todos los cursos y conferencias y eventos empresariales son totalmente gratuitos. Los próximos temas serán publicados en las redes sociales de la Unión Industrial del Estado de México. Les invitamos a continuar haciendo uso de los diferentes servicios de la UNIDEM, como lo son bolsa de trabajo, cursos de capacitación, seguimientos en reportes de seguridad, gestión de sus permisos y licencias, ruedas de networking, promoción y vinculación de sus productos y servicios, todos estos servicios de manera gratuita para ustedes. Queremos agradecer a los más de 306 empresarios y asistentes que nos acompañaron este día. Este evento fue transmitido de manera simultánea en 4 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Facebook Live. Agradezco a mi compañero el ingeniero Jesús Troya por hacer este enlace en las 4 plataformas y estamos finalizando ya la reunión. La unión hace la fuerza. Les deseamos un cierre e inicio de año con mucha salud, mucha fortaleza y mucha tranquilidad. Finalizamos la reunión del consultorio médico empresarial en nuestro encuentro número 18 con la entrega de reconocimiento a nuestro expositor, el doctor Raúl Rivera Padilla,
para lo cual cedo el uso de la voz a quien siempre es un gusto presentar, el licenciado Manuel Bautista López, quien también nos compartirá la clausura de la sesión. ¿Me escuchan? Adelante, licenciado. Sí te escuchamos, licenciado. Bueno, ¿me escuchan, Angélica? Sí te escuchamos. Adelante. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Sí te escuchamos. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. La Unión Industrial del Estado de México les pide el reconocimiento al doctor Raúl Rivera Padilla, que es el presidente de la Comisión de Salud de la UNIDEM, por su destacada participación como coordinador expositor de la conferencia en línea Hablemos de la nueva cepa de COVID. Firma este reconocimiento el maestro Francisco José Cuevas Dobarganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México. Hablemos de la nueva cepa de COVID. Me voy a permitir hacer un mensaje de año que yo le hablaremos de la nueva forma de vivir del COVID. Hay muchas personas, y me ha tocado, que piensan que poniéndose la vacuna regresaremos inmediatamente a la normalidad de anterior. Y me parece que no. He escuchado algunas conferencias en Europa y piensan menos para poder cambiar definitivamente necesitaremos 10 años. Así es que mi mensaje de fin de año es que todos los que estamos en la UNIDEM podamos seguir estando en la UNIDEM y que el próximo año sigamos afiliados a la UNIDEM, sigamos con estas videoconferencias